Bueno, nos da mucha pena que se acabe, la verdad. Os volveríamos a mandar subir a todas para empezar vuestras ponencias. Queremos hacer algo, os pedimos que esperéis unos minutitos porque queremos hacer algo y que nos acompañéis tan bien como nos habéis acompañado, pero primero dar las gracias por volver a ver hoy por segundo día consecutivo el teatro lleno para escuchar hablar de periodismo, al final hablar de la vida y sobre todo por interactuar con nosotros. Yo podría leer muchos tweets porque lo cierto es que hay muchos tweets de gente que estáis aquí en el público y gente que lo ha seguido en streaming en sus casas o desde cualquier otro lugar que destacan esto de un tuit muy concreto de una chica que se llama Ana, su nick es Me Caes Mal en Twitter, y dice una cosa de la que no se está hablando nada sobre mujeres que opinan, dice su público, estamos totalmente de acuerdo, y me enamora muchísimo la diversidad de edades, las ovaciones unánimes y miradas de complicidad entre asistentes, es precioso. Estamos totalmente de acordo. Do que se creou desta porta de fora cara adentro, estamos moi orgullosas, así que gracias a todos por estar. Ahora mi motivación. Bueno, y lo que queremos hacer a modo de clausura, como sabéis, el 8 de marzo es la huelga feminista que van a secundar un número muy importante de periodistas. Parece ser que ya las firmas van por más de 5.000. Y nos gustaría animar, como sabemos que aquí hay muchas periodistas, o al menos algunas, además de las que han participado de manera activa en el foro, periodistas y estudiantes de periodismo, nos gustaría que subieseis aquí al escenario para hacer una foto de familia y leer juntas este manifiesto. Entonces, las chicas, mujeres, periodistas que os apetezca subir, participar, estudiantes de periodismo, y si no, vamos a subir las de siempre. Pero creo que estamos muy vistas. Aquí arriba mejor, y 8 voluntarias para poner voz, para que lo para leamos entre todas. Para poner voz a este manifiesto. No tenéis que leer, solamente tenéis que estar aquí. Las que estén dispuestas a ser 8 voces, que se queden delante, por favor. Tamara, por ejemplo. más voces. Mira que os tenemos fichadas a todas las periodistas. Al final esto es lo que... yo lo dije hoy en un artículo de opinión y hoy creo que se repitió en algún momento también. Las periodistas que escribimos opinión somos privilegiadas, pero el periodismo es mucho más que la opinión. Vale, tenemos 2 voces. 6 más. Oye, ¿dónde están las de Radio Asturias? ¿Dónde están estas 2 magarras? Aquí, Radio a leer. Asturias, venga. Nos faltan 5 voces. Tenemos que tirar de las ponentes, de verdad. Ah, vale, genial. 2, 4, 6. 2 más, 2 voces. Genial. A ver, unha. María, voluntaria. Nos ponemos una esquinita tú y yo y vamos pasando el papel de aquí para allá, ¿vale? Vale, tenemos solo una copia, así que os la vamos pasando. Venga. Bueno, es para que cada una de las periodistas que estáis aquí leáis Claro, un punto. Nosotras leemos la introducción, hay 8 puntos, cada una lee un punto, ¿vale? Venga, arranca. Mujeres periodistas de decenas de medios y agencias de comunicación, gabinetes de prensa y, en general, trabajadoras de medios y empresas periodísticas, apoyamos la huelga general feminista convocada para este 8 de marzo. De la misma manera, instamos a todas las compañeras a que se sumen a la movilización en la medida de sus posibilidades y circunstancias. Todas sufrimos el mismo machismo que las mujeres del resto de sectores: precariedad, inseguridad laboral, brecha salarial, techo de cristal, acoso sexual o ninguneos, pero con las particularidades asociadas a nuestra profesión. Somos conscientes de la relevancia social de nuestro trabajo y por eso nosotras también mostramos nuestra preocupación por la visión parcial de la realidad que tantas veces ofrecen los medios y en la que falta la presencia y aportaciones de las mujeres. El feminismo también es necesario para mejorar el periodismo. Por eso, en este 8 de marzo, exigimos a los medios de comunicación y empresas periodísticas que tengan en cuenta nuestras reivindicaciones. 1. La brecha salarial es una realidad de nuestro sector. Exigimos a las empresas transparencia salarial y una revisión de categorías, complementos y criterios profesionales que permitan acabar con ella. Techo de cristal. Las direcciones de los medios y empresas periodísticas están copadas por hombres. Reivindicamos nuestro derecho a ocupar puestos de poder y responsabilidad y a que se nos tenga en cuenta en las promociones profesionales para puestos intermedios.
3. Precariedad. Sufrimos niveles de temporalidad superiores a los de nuestros compañeros. De la misma manera, denunciamos la inestabilidad laboral de las compañeras. Freelance y de las falsas autónomas, una situación de precariedad que se ha hecho habitual en los últimos años. 4. Corresponsabilidad y cuidados. Denunciamos que las dinámicas de trabajo priorizan el presentismo y la libre disposición y son ajenas a las necesidades de cuidado que tienen todas las personas. Creemos que la corresponsabilidad y la flexibilidad no debe ser un asunto de buena voluntad, sino una prioridad de las empresas que deben asumir para que estas tareas se repartan por igual entre mujeres y hombres. Como en otros sectores, una ausencia de conciliación real perjudica más a las mujeres, que acaban modificando o recortando sus horarios para poder cuidar e incluso abandonando su empleo o cambiando de profesión. 5. Acoso sexual y laboral. Son muchas las periodistas que han sufrido por parte de compañeros y superiores, pero también de fuentes, situaciones de acoso sexual. Por otro lado, el ninguneo, la condescendencia, el paternalismo y los mansplaining están a la orden del día en las redacciones y fuera de ellas, en nuestra actividad diaria. Como profesionales de la comunicación, sufrimos acoso online, además de comentarios violentos y machistas en nuestras piezas. 6. Los espacios de opinión y las tertulias están masculinizados. Hay más que suficientes mujeres periodistas y expertas que pueden equilibrar esos espacios. 7. Mirada parcial y preocupación por los enfoques. Todas estas brechas que sufrimos las periodistas tienen consecuencias, también en los contenidos y en los enfoques de los medios de comunicación. La visión de la realidad que transmiten es muchas veces parcial y está sesgada porque no tiene en cuenta en la misma medida las experiencias, los relatos y las vivencias de las mujeres, que a menudo son tratadas como personajes secundarios o con estereotipos. Un ejemplo es el tratamiento de la violencia machista, que en muchas ocasiones sigue culpabilizando a la víctima. Las primeras páginas, las aperturas de medios e informativos son decididas por hombres. 8. Instamos a la audiencia y a lectores y lectoras a ser cómplices de nuestras demandas. Las mujeres firmantes de este manifiesto lo hacen a título individual y no queremos que ningún partido político, sindicato o medio de comunicación se apropie de nuestras reivindicaciones. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Salimos? Gracias por los aplausos. No queremos, como habíamos dicho, como dice el manifiesto, que ningún partido político se apropie de nuestras reivindicaciones. Por eso todas las personas que estamos aquí somos periodistas y no políticas, pero no queremos dejar de agradecer, en este caso, de tener la suerte de contar con el apoyo del Concello de Pontevedra, representado hoy en nuestra concejala Carme Fouces, y de la presidenta de la Diputación de la Pontevedra, Carmela Silva, que sin ellas esto tampoco sería posible. Un aplauso para ellas por apostar por este foro. Y muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, por opinar, por ser tan receptivos, por pedir hasta consejo a la gente que estaba aquí hablando. Mil gracias y esperamos que haya segunda edición. Chao. ¡A buscar al guapo de Pontevedra! No, espera. No, de esta vai, ¿no? De esta vai.